Hola amigos y seguidores de tu podcast con Pepe Jiménez. Hoy tenemos una gran visita del licenciado de comunicación Gerardo Cabrejos. Él se ha hecho un tiempo para estar con nosotros, él ha venido en la ciudad de Lima, al que le damos unos fuertes aplausos y una bienvenida tal como se la merece. Gracias. Hola mi estimado Gerardo. Gracias, Pepe. Gracias por estar aquí en este humilde espacio. Gerardo, la gente quiere saber sobre tu persona. Tú has sido y eres un ícono en la fiscalización. Bueno, yo lo veo por esa parte. Te has ganado tu espacio, no de ahora, tienes desde hace años trabajando en el tema político y hoy estás en una etapa de tu vida de la cual te felicito y que lo sepan nuestros seguidores jóvenes. Gerardo fiscaliza y hoy vamos a preguntarle las razones, el por qué, cómo nace la institución, pero de verdad que es un placer y un honor, Gerardo. Pero cuéntanos, ¿quién es Gerardo Cabrejo? Bueno, un gusto, Pepe, me hayas invitado aquí a tu podcast. Yo soy piurano, Gerardo Cabrejo es mi apellido, no soy Cabrejo, sino Cabrejo, termine no. Soy licenciado en comunicación por la Universidad de Piura. Tuve la oportunidad de ser un becario del gobierno de Israel para estudiar administración de gobierno en la Universidad de Haifa, en Israel. Tengo un máster en responsabilidad social corporativa en la Escuela de Alta Dirección de Barcelona. Y a lo largo de mi vida profesional me gustó siempre mucho la política, he tenido una militancia política, partidaria. Sin embargo, uno dentro de lo que hace y dentro de lo que trabaja y dentro de lo que ve cómo las autoridades gestionan el Estado y gestionan los recursos públicos, con un grupo de amigos empezamos a sentir una real preocupación por la forma como se gestiona los recursos públicos. La corrupción es creciente en el país, es el primer problema nacional, junto ahora a la inseguridad ciudadana. Entonces, el 2016 empezamos a pensar de qué manera podríamos organizar una asociación civil que se llama Vigilia Ciudadana, pero que no es un organismo de fiscalización, y eso sí quiero aclarártelo y aclarárselo a tu público. Nosotros No, y eso es bueno, perdón que te corte, porque así como yo, debe estar la gente confundida, y por eso es el motivo de tu presencia, para aclarar todos estos puntos. Nosotros somos una organización de la sociedad civil que participa de un convenio internacional, un tratado internacional, el Tratado de Gobierno Abierto, que lo integran 77 países, y del cual el Perú como Estado es signatario de ese tratado. Ahora bien, en su versión nacional, ese tratado establece que el Estado debe organizar lo que se llama Foro de Gobierno Abierto, y en el que participan entidades del Estado, por ejemplo, el Ministerio de Justicia, distintas, la Presidencia del Consejo de Ministros, que es la que tiene la coordinación del Foro de Gobierno Abierto. Participan entidades de la academia, por ejemplo, está la Universidad del Pacífico, organizaciones de empresarios, en el caso del Foro de Gobierno Abierto en Perú, está la Cámara de Comercio de Lima, hay ONGs, y hay también representación de la sociedad civil. En el caso de la representación de la sociedad civil la tenemos nosotros, formamos parte de este foro de gobierno abierto. Ahora bien, ¿qué es el gobierno abierto? El gobierno abierto es una nueva forma de gobernanza que se sustenta sobre 4 principios: la transparencia en la gestión de los recursos públicos, la integridad de los funcionarios públicos, la rendición de cuentas y la participación ciudadana. Sobre esos 4 pilares se gestiona o se debe gestionar el Estado y se debe gestionar los recursos públicos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros, en realidad, nos dedicamos a promover esa nueva forma de gobernanza, a promover el gobierno abierto, a que los ciudadanos participen, se enteren en qué consiste y cómo pueden controlar o fiscalizar mejor a sus autoridades. No olvidemos que el artículo 9 de la Ley General del Sistema Nacional de Control establece lo que se define como el control social. ¿Y qué es el control social? Es la participación de los ciudadanos en la gestión de los recursos por parte de las autoridades. Entonces, ¿qué buscamos nosotros? Primero, sensibilizar a los ciudadanos acerca de cómo tiene que fiscalizar, cómo tiene que participar en la gestión de su gobierno.
¿no? Ese es el primer punto. Ahora, cuando nosotros nos ocupamos de publicar denuncias sobre determinados funcionarios, es porque son casos emblemáticos, casos que representan algo para la comunidad. Puedo mencionarte, a ver, el Parque de Aguas, por ejemplo, famoso Parque de Aguas. Participamos, intervenimos porque vimos que había una serie de vicios desde la concepción del proyecto, la adjudicación y la misma ejecución. Entonces nosotros consideramos que, por ejemplo, eso no tenía una rentabilidad social. Porque ¿cuál es la utilidad del Parque de Agua? Cuando se gasta 16 o 18 millones de soles en una inversión, se entiende que tiene una finalidad, ¿cierto? Una utilidad. Entonces, ¿cuál es la utilidad para los ciudadanos de ese parque? Hasta ahora, al parecer, no se sabe bien cuál es la utilidad, cuál es la rentabilidad social. Por ejemplo, recuerdo mucho que denunciamos el tema de la adquisición de los ventiladores mecánicos en la época de la pandemia. Claro, el gobierno iba a tocar el tema también, que se jugaron un papel importante en la pandemia. Claro. En nuestro distrito, 26 de octubre, hicieron la denuncia de las canastas. Y que les dio los resultados. Pero mira lo que ocurría en el caso de los ventiladores, que era particularmente grave. Por ejemplo, el gobierno regional, a través del Hospital Santa Rosa, había adjudicado una compra de ventiladores mecánicos, si mal no recuerdo, cada uno en 90,000 soles. Y cuando ya el proveedor se disponía a entregar, le rescindieron, le anularon la orden de servicio. ¿Para qué? Para comprar 36 ventiladores en 230,000 soles. Era un crimen. En plena pandemia. Entonces, un robo descarado. Para nosotros no es que estemos fiscalizando a ese señor porque me cae mal, o porque era malo, o porque ladrón, o porque podemos resumir porque el hecho en sí que no hay nada personal. En absoluto. O sea, hay siempre nosotros no nos guiamos, no nos guiamos por razones personales. O sea, una diferencia entre lo técnico y motivar la participación de la comunidad. Que la gente se entere y la gente sepa, mira, es así como tu autoridad. Yo pensé que le tenías cariño a Gabriel Madrid. No creo que te haya hecho algo. No. Y yo confío en tu palabra de que no hay nada personal. En absoluto. Pero aquí viene la otra pregunta. Perdón que te corte. Tocaste el tema de las denuncias. ¿Por qué crees que estas denuncias a nivel de fiscalía, a nivel de Contraloría, se demoran mucho? Si ustedes ya están colocando todo en bandeja, todos los medios probatorios, porque se toman el trabajo de... Nosotros entendemos que las autoridades del Ministerio Público se toman su tiempo para realizar un procedimiento, investigar, abrir investigación preliminar, hacer la denuncia ante el Poder Judicial si es que hay lugar a formularla. Pero hay situaciones externas, manejables, exógenas y también internas, en que el actuar de algunos fiscales es, por decirlo menos, transparente, ¿no? No recuerdo una denuncia, por ejemplo, me parece por las mascarillas, una compra de mascarillas que se hizo en el gobierno regional de Servando García, por varios miles de soles. Y también una denuncia que nosotros hicimos por adquisiciones en la seguridad social y de salud. No sé si la leíste. También sobre adquisición de mascarillas. Sobre mascarillas que las KN95, pues, de 2 soles se dispararon. Se las habían comprado a personas que, por ejemplo, había un señor que tenía una bodega, vendía gaseosas, entonces chequeamos su RUC, le hizo la variación que también podía vender este tipo de cosas, y de vender gaseosas pasó a vender mascarillas y le compraban a él, solo a él. Bueno, entonces, eso nosotros lo denunciamos ante la Fiscalía. ¿Hace cuántos años han pasado? 4 años. Y no hay el menor avance en una investigación preliminar. Al señor Madrid lo denunciamos ante el Ministerio Público por el tema del Parque de Aguas. No se conoce, el Ministerio Público no informa, no se conoce ningún avance en esa investigación. Entonces, muchos dicen, ¿no? O sea, pueden haber acciones de la propia Contraloría General de la República, que tiene 5,000 trabajadores dedicados exclusivamente a controlar el gasto público, a fiscalizarlo y a denunciar a quien tenga que denunciar. Pero no encuentran un correlato de una respuesta en quienes tienen, en nombre de la ley, en nombre de la sociedad, hacer una fiscalización y denunciar penalmente a quien haya que denunciar. No, y tú has tocado un tema que es muy sensible. Gobierno de la Rubi, Rodríguez de Aguilar, la calle Bolognese. ¿Cuántos años tiene y hasta ahora no hay ningún sancionado? No, pero a ver, mira, yo justo pasaba por la avenida Bolognese a la altura detrás del Colegio San Miguel,
Claro, donde está la avenida que han hecho recién. Sí, pero esa pista no se dañó. ¿Cuántos años tiene? ¿Cuánto llovió en 2017, en 2018? Y la pista sigue en buen estado. Entonces, esa obra la hicieron bien, evidentemente. Cumple su finalidad. La inversión se justifica, ¿no? Pero ves, por ejemplo, las pistas que hizo el señor Juan José Díaz, una lágrima. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Nosotros venimos proponiendo desde Vigilia Ciudadana dos situaciones, formulamos por un lado tenemos un proyecto de construir una plataforma electrónica de fácil acceso ciudadano, que sea amigable y en la que estén todos los proyectos de inversión pública, por ejemplo, de la región, de las municipalidades y del gobierno regional, desde su concepción, un registro desde su concepción hasta la finalización y la entrega de la obra. Y que se publiquen, por ejemplo, los informes de supervisión. ¿Alguien conoce los informes de supervisión del Parque de Aguas? Claro, ¿Alguien conoce? Ese sería un buen aporte. ¿Alguien conoce los informes de supervisión de los SARE, por ejemplo? Eso sí, te doy toda la razón. Pero eso sería un buen aporte que tenemos que luchar, porque si bien es cierto, no nos vamos a esperanzar en una ONG, en una asociación. O sea, todo ciudadano, y también hay que reconocer ahora que los alcaldes, al menos yo he visto a uno, que al momento de poner las primeras piedras entrega los expedientes técnicos. No sé si serán los originales, pero el hecho de entregarlos está transparentando. El problema es quién sigue y hace el seguimiento. Porque eso tiene que estar, mira, recientemente en el encuentro de gobierno abierto fue en Brasilia, que Vigilia Ciudadana estuvo presente a través de mi persona, que soy el presidente del Consejo Directivo, como también de Nela Salazar, que es la directora ejecutiva. Tocábamos el tema de la transparencia y cómo facilitar o cómo los ciudadanos tendrían que acceder de una manera más sencilla. Tú quieres acceder a un documento público, por ejemplo, un expediente técnico. Te lo cuelgan por ahí en OCE, pero el ciudadano no tiene cómo, a veces hasta ingresar al portal a la plataforma electrónica de OCE es muy complicado. Es complicado, Gerardo. Entonces, ¿qué planteamos nosotros? Toda entidad, ¿cuánta dificultad hay para que tú le hagas a un documento PDF un código QR? Ninguna. En el mismo sistema, porque ahora en la administración pública todos los documentos que se redactan, contratos, órdenes de servicio, órdenes de contratación, en fin, todos son digitales, todo está digitalizado en una computadora, ¿cierto? ¿Y por qué no le agregas un código QR? ¿Y por qué en lugar de que yo te esté mandando una solicitud de transparencia para que tú me des copia de un expediente técnico, tú cuelgas el listado de expedientes técnicos en tu portal? Yo cojo mi celular y con ese código QR entro, accedo al documento, lo bajo y lo leo. ¿Por qué no se hace? Porque hay gente interesada en que no se transparente la información pública. ¿Será que la corrupción puede más? Evidentemente sí. ¿Pero quién elige a las autoridades, Gerardo? Los ciudadanos. ¿No somos nosotros? Los ciudadanos, sí. Entonces, pero ahí viene el problema. Lleguemos al fondo del asunto. Ya, Vigilia, claro, que quede claro, no hay nada personal. Es un grupo de personas que se han juntado y tienen todo el derecho del mundo. Pero ¿qué hacemos con nuestra gente? Mira, hay consejos de coordinación, hay asociaciones, pero ¿qué está faltando? O sea, ¿qué hacemos para que esta gente se involucre así como Vigilia? Mira, nosotros pueda transparentar partimos de un hecho que es evidente. O sea, nadie se involucra en algo si no tiene un interés directo y personal. Entonces, cuando tú ves que están construyendo la avenida, cuando tú ves que están haciendo el parque, cuando tú ves que hacen los ARE o los pozos de tormentas, es decir, cualquier obra pública, si no estás involucrado y no incide o te afecta para bien o para mal directamente, no te involucras. Entonces, ¿qué planteamos nosotros, por ejemplo? La ley de contrataciones, ¿qué te dice? Las entidades públicas realizan procesos de adjudicación de obras y servicios. Por ejemplo, vamos a empezar, el gobierno regional hace la avenida Sullana, adjudicó esa obra, ¿cierto? ¿Cómo la adjudicó? En un proceso que lo hace en 4 paredes, para la apertura de sobres, para ver la propuesta económica, ¿no? ¿Cierto? Así funciona. Ojo que ahora las propuestas se suben a la nube. Sí, se suben a la nube. Pero y dime una cosa, ¿por qué la ley no contempla que si esa obra
Esa avenida, la avenida Sullana, estoy poniéndola como ejemplo. ¿Cuántos vecinos viven aquí? No lo sé. Ya, pongámosle 100. 100. Ok. ¿Acaso no se puede normar para que a través de OCE, de los vecinos que viven aquí, eliges al azar del padrón electoral a 2, los demás a alto nivel educativo, para que estén en el proceso de adjudicación? Como veedores. Como veedores, por lo menos. Y para Sería una buena propuesta. Pero ¿por qué no lo hacen? Porque a quienes hacen las leyes no les interesa transparentar. Pero mire esos congresistas que tenemos, pues, Gerardo. Todo lo ven negocio, todo lo ven lobbies. ¿Quiénes están ahí? Los que están ahí son reflejo de nuestra sociedad. Nosotros somos así. Por eso están ahí. ¿Qué es el Congreso? Es la representación nacional. La representación nacional es eso. Ellos son cabal representación de lo que somos como sociedad, de lo que somos como comunidad, de la ignorancia de los ciudadanos, de la falta de civismo y de la transgresión de valores fundamentales, como es el respeto por los demás, el respeto por la justicia, el respeto por la propiedad pública, el respeto por lo ajeno. Ellos son reflejo de nosotros. ¿De qué nos quejamos? ¿Tú crees que sea falta de civismo? ¿Por qué la gente honesta, capaz, que ha hecho una trayectoria, no se inmersa a política? ¿Por qué crees que puede ser? Porque tiene miedo también a las consecuencias. Pero si tú no tienes rabo de paja, ¿a qué le puedes tener miedo? No, pues. ¿A perder tu tranquilidad? Hay gente que no se involucra porque tiene temor de perder algunas pequeñas cosas que tiene. Por ejemplo, me puedo poner como ejemplo yo porque no podría poner a otras personas, ¿no? Recuerdo mucho cuando fueron las lluvias del 2017, se salió el río. Y nosotros, Vigilia Ciudadana, denunciamos el mal uso de los recursos públicos en la famosa descolmatación, ¿no? Y denunciamos al señor, al funcionario público, que estaba a cargo de la entidad que se encargaba de ejecutar las descolmataciones. Un señor de apellido chino, no recuerdo, que fue funcionario en Piura. Lo denunciamos a él ante la Contraloría y también al ministro de entonces, al ministro Hernández. Piurano. Alguien por ahí, un amigo periodista, Fernando Vivas, me hizo una entrevista en el diario El Comercio para ver, cómo estaba Piura y lo que Vigilia Ciudadana pensaba y proponía. Entonces ellos se enteraron dónde trabajaba yo, que yo trabajo en un organismo adscrito al Ministerio de Agricultura. Ese es mi empleo, ¿no? Mi ocupación laboral, profesional. ¿Qué hicieron? Este ministro ordenó a mi jefe que me vote. Pero como no podía votarme, porque yo soy en concurso público, soy, como se dice, de carrera, régimen laboral 728, me mandaron al BRAE, donde no había ni puesto ni ubicación para que con un memorándum se va al BRAE, el señor. Me mandaron al Quimbiri, en represalia. Entonces, hay gente que cree que eso le puede pasar y se retrae. Es decir, de alguna manera hay que tener cierta valentía para poder enfrentar este tipo de situaciones, ¿no? Creo que es algo que, no sé, por mi naturaleza o mi carácter, yo soy un poco así, un poco confrontador, ¿no? Y no te tengo miedo, pues, ¿no? Haz lo que quieras. Y mientras yo tenga la razón y la justicia de mi lado, y sobre todo mi fe, vamos para adelante. Hay que seguir. Hay gente que tiene miedo, se atemoriza, o gente que tiene miedo a perder alguna ventaja que puede lograr con una autoridad pública, un empleo, un contratito, lo que sea. Entonces, por eso se retrae, ¿no? Pero aquí viene el tema, pues el civismo. Mira, nuestros héroes. El civismo es participar de alguna manera, de forma positiva, en lo que necesita tu comunidad. Nosotros, por ejemplo... Pero y nos olvidamos de todos esos problemas que puedan haber, Gerardo. Yo pongo a fiscalizar y me olvido de lo que pueda pasar porque quiero mi barrio, quiero mi ciudad. Ahora, tú lo acabas de decir claro y puntual. A veces tenemos miedo a ese confort. Acuérdate que no salimos de nuestro espacio de confort. Sí, y eso es lo que preocupa. Porque la ciudad se va de cabeza y si no está Vigilia o no están 2, 3 asociaciones. A veces, por ejemplo, a mí particularmente me escribe mucha gente, me envía WhatsApp, me envía correos. Y ¿por qué no denuncian esto, señor? Pero mire que el gobernador, o mire que... Dice que te ha puesto una venda por el gobernador. Deja terminar.
Y yo le digo, a ver, primera pregunta que siempre hago. ¿Usted tiene evidencias de lo que está denunciando? Sí. A ver, ¿cuáles son? 2. ¿Puede hacerlo usted? ¿Por qué quiere que lo haga yo? ¿A usted le interesa desenmascarar a esa autoridad corrupta o que está cometiendo una irregularidad o que está favoreciendo a alguien indebidamente y usted tiene la evidencia? ¿Por qué quiere que lo denuncie yo y no lo denuncie usted mismo? Ejerza su derecho de ciudadano. Porque a mí particularmente no me da el tiempo para ocuparme de todos los casos que recibimos. Entonces no es que uno se ponga una venda, sino que uno siempre pide evidencia. No, pero te has puesto una venda con el gobernador, hasta ahora tiene una denuncia, Gerardo. Porque no he encontrado nada que denunciar. No se ha encontrado nada que ver. Y si alguien... Mira, y por eso yo digo, en tu palabra. Pero usted tiene algo que denunciar de este señor. Hágalo. No confíe en mí. Hágalo usted. ¿Cuál es la diferencia entre usted como ciudadano y yo como ciudadano si los dos somos lo mismo? ¿Por qué tengo que hacerlo yo y no lo hace usted? Que me falta valentía para hacer. Gerardo, no seas tan humilde. O sea, hay que entender que Vigilia ha marcado un hito en la ciudad. Bueno, porque... Y la gente también tienes que entenderla, Gerardo, que volteas a la derecha, ves a la policía, no te da confianza. Ves a la izquierda la fiscalía, no te da confianza. Ves al frente un poder judicial, entonces la gente no sabe a dónde ir. Para tener, digamos, una participación o una actividad más consistente, permanente, cotidiana. ¿Qué necesitamos nosotros en Vigilia Ciudadana? Yo tendría que dejar de trabajar para dedicarme exclusivamente a esto. Mela Salazar, que es la directora ejecutiva, tendría que dejar su empleo para dedicarse exclusivamente a esto. El ingeniero Carlos Cueva Quesada, que es integrante de Vigilia Ciudadana, él tendría que dejar su actividad profesional para dedicarse a esto. Los abogados, los profesionales que están en Vigilia Ciudadana, que son varios y son conocidos, y tendrían ellos que prescindir de su actividad profesional. Necesitamos recursos. Nosotros nos sostenemos con nuestro propio aporte modesto mensual cuando necesitamos hacer algo. Nos fuimos, por ejemplo, hemos ido al encuentro en Gobierno Abierto en Santo Domingo, luego en Brasilia, luego tenemos que ir a Madrid. En fin, no pudimos ir el 2022 a Estonia, donde fue la cumbre de Gobierno Abierto. Faltan recursos, ¿no? Entonces, te iba a preguntar tenemos que prescindir de nuestra actividad. ¿Usted mismo se financia? Nosotros mismos. No, de verdad, digno de recibimos aportes digno de felicitar. Y no queremos recibir aportes de nadie, porque siempre fue una de las cosas que tratamos en la cumbre de Brasilia. ¿Cómo sostenernos? ¿Cómo sostener nuestro trabajo? Recuerdo que había un grupo de argentinos que decían, nosotros, o sea, como asociación civil, estamos brindando servicios de consultoría a las municipalidades, a la municipalidad tal en Buenos Aires. Entonces yo decía, un momentito, o sea, si la municipalidad me da a mí una consultoría, con toda seguridad me va a condicionar. ¿Por qué? Porque finalmente la autoridad es un político. El político tiene un interés político. El político le interesa quedar bien ante la opinión pública. Al político le interesa reducir o disminuir las posibilidades de fiscalización que puedan caer sobre él. Y cuando nuestra actividad justamente es poner un reflector sobre la autoridad y sobre el gasto público para que se vea, para que se transparente. Entonces, si él me va a dar a mí una consultoría, pues, evidentemente yo voy a estar condicionado. Entonces, hay que buscar otras fórmulas. Y la única fórmula es un aporte voluntario nuestro y gente que quiera apoyarnos de una manera transparente, ¿no? El señor José Jiménez va a donar $10,000 para el proyecto de la plataforma electrónica. Se publicaría, el señor José Jiménez ha donado, ¿no? Y eso sí, pero eso es muy importante porque, mira, hasta yo estaba confundido, yo pensaba que ustedes eran una asociación que se dedicaba a la fiscalización. No. Entonces ya los aclararon. Nuestra finalidad es promover el gobierno abierto, que usamos casos de corrupción evidente, usamos casos de mal uso de los recursos públicos para ejemplificar ante la sociedad, para llamar la atención sobre el proceso de gobierno abierto, para llamar la atención sobre esas nuevas ideas, que en realidad no son tan nuevas, sino que son antiguas, porque siempre ha habido necesidad de transparencia en la gestión de los recursos públicos. Siempre hay la necesidad de la integridad en el funcionario público. Siempre hay la necesidad de que los ciudadanos participen. Y siempre hay la necesidad y la obligatoriedad de la rendición de cuentas.
Entonces, pero ahora nosotros lo tenemos bajo un modelo que le llamamos de nueva gobernanza, porque es la forma como se tiene que conducir una entidad pública en el uso de los recursos públicos y es como se tiene que relacionar la comunidad para exigir rendición de cuentas. Mecanismos hay de rendición de cuentas, pero no son bien usados. Por ejemplo, la Ley Orgánica de Municipalidades, la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales contempla las audiencias de rendición de cuentas. ¿Qué son las audiencias de rendición de cuentas? Un chiste. Un grupo de galleros. Somos mamarrachos, o sea, los organizan Pero para es que que eso voy a decir. lleven su portátil y ahí leen un mamotreto y esa es la rendición de cuentas. Pero, por ejemplo, las asociaciones deportivas, o sea, falta de civismo, asociaciones deportivas, los colegios profesionales, Gerardo, ¿qué papel cumplen? No cumplen ninguno. Los colegios profesionales, muchos de ellos, y hay que decirlo, se merecen respeto, pero han distorsionado en los últimos años, en las últimas décadas, su naturaleza. Son un gremio profesional, pero ahora, o ya hace algunos años, los utilizan como plataforma política, como catapulta para el interés político de alguien que quiere ser decano, pero no porque le interese ser decano o integrar la lista, sino porque de ahí quiere saltar el terreno político. El trampolín para para lograr exposición pública, contactos, se han articulado. Por ahí he visto a un decano de arquitectos que le gusta estar ahí en el decanato y generar polémica, pero la pregunta es, no solamente salir a los medios, es demostrar con resultados cuál ha sido el trabajo final. Sancionaste, ganaste un juicio, demostraste o cambiaron la arquitectura de algún proyecto. Mire ese tubo de la vergüenza del SARE. O sea, destroza la arquitectura de Piura. ¿A dónde estuvo el colegio de arquitectos? Es que a veces algunos no se dan cuenta que si bien es cualquier gremio, no exclusivamente los arquitectos, hay gremios de abogados, hay gremios y también cogemos al doctor Luis Arias, porque acá yo no me caso con nadie. Ingenieros, los abogados, hay gremios. ¿Cuántos te han apoyado para hacer las denuncias? ¿Por qué no trabajamos en equipo? A ver, no, ¿a qué voy? Pero no me cambies de tema porque ¿cuántos abogados te han ayudado del colegio? Déjame terminar. Primero, los colegios profesionales, si bien son organizaciones que responden para defender los intereses de sus agremiados, de sus afiliados, una deontología que tiene cada profesión, un código, promover su bienestar, pero también tienen una responsabilidad con la sociedad. Y eso es lo que se pierde de vista. En el caso de nosotros, por ejemplo, en Vigilia Ciudadana, no en una ocasión, no, obviamente no voy a mencionar los nombres de los abogados, pero hay abogados, Luchito, si me estás viendo, te mando un gran saludo y un abrazo, no voy a decir su apellido. Y yo sí sé quién es, y me parece bien que te esté apoyando. Pero no solo él, sino él y varios abogados nos apoyan constantemente. Pero él está en el gremio. Yo hablo, Gerardo, de una alianza. Oye, yo tengo Vigilia, me financio solo. Oye, decano, ya pues. Es que probablemente pisemos algunos callos. Es que ahí viene, Gerardo. Ahí viene el tema. Mientras que no nos desprendamos de los temas personales. O cuando te quieran manejar o inducir. Oye, denuncia denuncia este. Pero ¿y por qué quieres que lo denuncie? Si él también lo puede hacer. Claro. Por eso nosotros, si te habrás dado cuenta, cuando hemos hecho denuncias fuertes y bien sustentadas, es información conseguida por nosotros, investigación realizada por nosotros, probanza realizada por nosotros. En muy pocas ocasiones recibimos que alguien nos diga, mira esto. Si alguien nos entrega información, la hacemos pasar por un rasero, la revisamos bien. Hay responsabilidad también penal, por supuesto. ¿Y este señor a quién responde? Es Juan, que me da la información porque quiere fregar a Pedro. Es Gabriel, que me da la información porque quiere fregar a Gabriel, ¿no? O es Lucho, porque quiere fregar a Gabriel. Yo tuve la oportunidad de conversar con él, te voy a decir. Producción, ¿me tiene el señor Gerardo Cabrejo a Gabriel en la punta de la lengua? Es que ha estado de moda toda la semana. Sí, ahora último también. Estuvo de moda, estuvo de moda del famoso Parque de Aguas y con el accidente que tuvo, ¿no? Que por cierto, pero hermano, si quieres hablar, tócalo. Acá estamos para hablar de las cosas claras. Yo tuve la oportunidad de conversar con él a insistencia de un amigo que me decía que él quería reunirse conmigo. Nos reunimos más o menos unos 3 o 4 meses después de que asumió la alcaldía. Nos reunimos en Lima a conversar en un lugar público, tratando yo de querer saber por qué él quería reunirse conmigo.
Me empezó a hablar de vigilancia ciudadana y de aquí y allá. Y hubo dos situaciones que no me gustaron. Una que un poco como que me insinuó para yo sumarme a su equipo de trabajo municipal. Y en principio le dije que no porque en realidad no me genera No había simpatía. afinidad, no había empatía. Y le expuse dos situaciones que me parecían muy irregulares de una señora que cuando él era alcalde de Tambo Grande, la señora proveía todo lo que podía proveer a la municipalidad, hasta la venta de chucherías. Y resulta que el único cliente que tenía esa señora era la municipalidad de Tambo Grande. No le vendía la de las Lomas, no le vendía la delegada de San Lorenzo, ni nada de eso. Ya no, solo a él. Resulta que cuando él asume la alcaldía provincial de Piura, esta señora constituye una IRL, ¿sí? Y en 3 o 4 meses de gestión ya le había vendido a la municipalidad casi 400,000 soles. Y le dije, ¿y esta señora? No, me dijo, de repente es alguien que quieres ayudar, le dije yo, ¿no? Comprándole hasta chucherías. Entonces me dice, es la gente logística que está manejando eso. Perdóname, es el alcalde. Tú no sabes, o logística no te informa a ti a quién le compra, por qué le compra, pero aquí viene el detalle. Esta señora no le vende a nadie más que a ti. Y te vende a ti cuando tú eres alcalde. Es decir, la señora solo trabaja y gana dinero contigo como autoridad. Explícame eso. Y aquí, ¿sabes qué? ¿Sabes cómo se puede traducir eso como confusión? Fueron las dos situaciones que no me gustan. O sea, no me gustaría primero trabajar con él. He tenido jefes de todo tipo, políticos, he trabajado muchos años en el Poder Legislativo también. He trabajado en el Poder Judicial, he sido gerente de comunicaciones del Proyecto de Reforma Judicial, he trabajado en la Contraloría, en el Ministerio del Ambiente, en CEPLAN, no sé, he trabajado por 1000 sitios. He tenido jefes de todo tipo. Pero tienes que tener un mínimo de afinidad y entender, en el caso de una autoridad pública, cuál es su concepción que tiene de la gestión, cuánto respeto tiene por los ciudadanos. Entonces uno no puede involucrarse a trabajar con alguien que tú lo ves que no tiene ningún respeto. Esa es mi visión de él, ¿no? Claro, lo que pasa es que se respeta en cuestión de criterio. Percepción de él. Claro, en cuestión de criterio, Gerardo, vamos a tener siempre criterios diferentes, ¿no? El tema ahorita, por ejemplo, ya tú has mencionado perfiles. Y nuestra gente quiere saber de ti cuál sería el perfil de una autoridad, porque se vienen las elecciones. O sea, tú has tocado el tema de un perfil, no te estoy hablando que comente de cualquier político, sino el perfil que debería tener un alcalde que nos represente para Gerardo Cabrejo, por tu experiencia, ¿no? Hay gente que dice, los títulos no sirven de nada. Sí sirven. Primero, yo creo que tiene que ser profesional. Segundo, tiene que tener experiencia en la gestión pública. Conocer cómo funciona el Estado. No puede ser que llegue un alcalde y que se tome un año en el aprendizaje de cómo funciona el Estado, cómo es un proceso de adjudicación, cómo consigue el presupuesto público, qué incidencia tiene él en la obtención del presupuesto para sus proyectos de inversión, cómo funciona la supervisión, desde cómo se realiza un plan de compras, ¿no? ¿Con qué funcionarios contar? ¿Qué personas llevar para que ocupen los puestos de responsabilidad? Desde un gerente general a un gerente de proyectos, a un jefe de recursos humanos. Entonces, profesional, experiencia en gestión de recursos, experiencia en administración pública. Y a veces uno se encuentra con que son personas honradas, que las conoces como personas muy correctas y muy íntegras. Pero una vez que están en el ejercicio del cargo, algo les pasó. ¿Y cómo minimizamos eso? Ya. Es que no lo minimizamos. Porque yo desde mi perspectiva hasta le pondría como exigencia hacerles un test psicológico. Porque aquí aparece lo que se llama, y creo que es el caso de Gabriel Madrid, como es el caso de otros políticos, el síndrome de hubris, ¿no? Entonces, que el síndrome de hubris es una persona normal, accede a un puesto de dirección, a un cargo, y a partir del poder que le da el uso de ese cargo, empieza a transformar la realidad, es decir, se cree infalible, pasa por encima de los derechos de los demás, hace lo que le da la gana,
y cree que todo lo que él dice y construye es correcto, es real, es verosímil, y eso le ocurre a muchos. Pero ¿cómo lo minimizamos? Mira, tú has hecho ya el análisis técnico, pero ¿y el intrínseco? ¿Cómo vas midiendo a esa persona? Lamentablemente, porque ya no estamos para experimentar, Gerardo. lamentablemente no es posible. O sea, siempre tienes que encontrar a alguien en quien confiar, ¿no? Pero con esos requisitos. Es decir, que sepa de administración pública, que sepa, que tenga experiencia, que haya hecho algo por su comunidad. Yo con asombro estaba mirando primero la cantidad de candidatos y además, que me perdonen, no sé, uno más desequilibrado que el otro, o sea, pues, las personas que ni siquiera han sido capaces de solucionar su vida personal y quieren acceder al gobierno para solucionar los problemas de los demás. ¿Sí que estamos hablando? Es que eso es lo que te iba a preguntar. En mi distrito hay 2 candidatos que no pasan pensión a sus hijos, que le pegan a la mujer, que la han maltratado física y psicológicamente. Y salen en las fotos queriendo y abrazando a todo el mundo y llevándole regalos cuando ni siquiera pueden con su vida personal. También sería una variable a medir. Porque, claro, es que escúchame, es que la gente, o sea, normalmente cuando yo te decía falta de civismo, que es falta de responsabilidad con tus deberes como ciudadano y con tu comunidad, se adhiere a un candidato o a un movimiento político porque espera obtener una contraprestación, ¿no? Entonces, apoya a Juan o a Pedro porque va a recibir a cambio algo de él, una chambita, un contratito, sea, ¿no? Entonces le perdona esas oscuridades que tiene en su trayectoria el candidato. No las ve, no las expone. Gabriel Madrid tenía incluso, mira, está de moda, ¿no? Sueñas con Madrid, ¿no? Sí, está de moda, se me viene de la cabeza. Pobre Gabriel Madrid está en su casa ahorita saliendo de sus problemas. Tenía una sentencia, me parece, sí. Tuvo una investigación por un tema de maltrato. ¿no? Algo así. Se veían los documentos, pero la gente votó por él. Bueno, pero lo que sucede es que, Gerardo, desde la posición en la que estamos nosotros, tenemos que tener claro que la gente todavía no tiene la educación cívica. Y además, los políticos cortaron la educación cívica y la educación premilitar en los colegios. Yo creo que no solo es eso, sino que también es lo que obtienes en casa. Bueno, que es lo más importante. La educación viene de casa, los valores en casa te tienen que enseñar. Pero aquí viene el tema, que es lo que te voy a preguntar. Ya, los valores vienen de casa. Pero ¿qué hacemos? O sea, ¿que todo el Perú está podrido? O sea, porque si votas por emociones, votas por un tupper de comida. Yo no creo que el Perú esté podrido, Pepe. Pero hay gente honrada, mucha gente honrada. Lo que pasa es que culturalmente asumimos o aceptamos la corrupción como algo cotidiano, ¿no? Entonces, si tú revisas la historia, hay un buen libro de Alfonso Tamayo, Historia de la corrupción en el Perú. El que habla cómo nace la corrupción en el Perú. Desde ahora. Él llega a decir, ¿por qué crees que existe la Masúa, Mayú y Amaqueya? Esa Masúa no robar. En el imperio de los incas se decía la Masúa, porque había quien decírselo. Claro, definitivamente. Había quien llamarlo así. Había quien, oye, Masúa, no robes. Bueno, ¿qué hacían los encomenderos en la época virreinal? Vendían los cargos de notario, de todos los cargos que había en el Estado los vendían. Y ellos recibían la renta. De esa renta, vamos a decir, recibían 100 duros y le mandaban a la corona 20 duros y ellos se quedaban con 80. Y entenderás que en los años 1500, 1600, 1700, la comunicación pues no era ahora. Entonces el rey de España recibía que le mandaban 30 duros de los 100 que había recaudado su encomendero en Lima Virreinal, y él quedaba feliz y contento, y el que estaba acá administrando los servicios de la corona se quedaba con una buena cantidad de dinero. Y eso todo se negoció en todas las etapas, hasta con los romanos, igual. Entonces, es un tema cultural, ¿no? Entonces, dicen, vamos a luchar contra la corrupción. No,
Lo que hay que luchar es para reducirla, para generar mayor transparencia. La transparencia. Para que si alguien va a incurrir una irregularidad en la transgresión de la legalidad para obtener un beneficio personal, le sea más difícil. Pero aquí viene el problema, que tú y yo lo conocemos. ¿Puede ser posible que un alcalde distrital se siente con 12.000 votos? ¿Con 10.000? ¿Puede ser posible que de 500.000 personas el alcalde llegue con 40.000? O sea, algo está pasando. No, o sea, es que lamentablemente no estamos yendo a votar. Lamentablemente nuestro sistema lo permite. Por ejemplo, por lo menos para las alcaldías provinciales debería haber una segunda vuelta. Y volvemos, mira, y tú eres el que haces que yo hable del señor Madrid. El señor Madrid. ¿Pero por qué Madrid? Porque En mi distrito, hablemos de mi distrito. No, ya. es que yo conozco el caso de tu distrito. Con 10.000 votos de 200 y pico mil personas. Ok, el señor Madrid fue elegido con el 19% de los votos. Por si acaso. Entonces, el 81% del electorado no votó por él. ¿Me entiendes? Y fue elegido. ¿Por qué? Porque como no hay una necesidad legal de una mayoría absoluta, bueno, con lo poco que obtuvo, y ojo, no solo es el caso de para ser justo. Pues también ha sido las presidenciales. El alcalde anterior, Díaz, también, ¿no? Con 20%. La alcaldesa Rubio Rodríguez también, con 20%. Entonces, te digo, para que no te parezca que... No, porque nuestros televidentes... El hombre está de moda, está de moda. Claro, o sea, nuestros televidentes y seguidores van a decir, oye, tanto Madrid. Entonces, la idea es que la gente entienda que Vigilia es el sistema. No tiene nada personal con nadie. No, que simplemente coge los casos... Somos una asociación civil. Ahora, el Parque Las Aguas. ¿Qué te parece ahora que lo ves? Hoy me di el trabajo, hoy fui a visitar a un amigo... que vive justo al frente, periodista, connotado, querido Segundo, gran saludo, un gran abrazo. Y me di 2 vueltas mirando. Hubo algo que me llamó la atención, y es que a un costado hay una pequeña área donde hay unos juegos para niños, ¿sí? Pero esa parte no tiene, o sea, si bien es parte del parque, no tiene conexión con el resto del parque. Tiene un acceso por fuera, ingreso y salida por fuera. Entonces, cuando justo conversaba con un amigo de los alrededores, dice, los niños vienen a jugar, pero quieren ir al baño, entonces tienen que salir, darse toda la vuelta para entrar por allá. ¿Cómo es posible que lo hayan considerado? Es un baño para los niños en el lugar donde hay juego de niños, ¿no? Como estructura, sí, simpática, un parques parecidos, hay bastantes en Lima, Jesús María, Zaporja, incluso más bonitos, y también hay otros parques feos y descuidados. Y yo creo que el tema no va por el lado de si es bonito o es feo, ¿no? Sino por la utilidad pública. Cuando el Estado o una entidad pública desarrolla un proyecto de inversión, tiene una finalidad. La finalidad está establecida como lo que se conoce como cierre de brechas. Alguna brecha tiene que cerrar. Entonces, en ese parque, ¿qué brecha cerró? Pero hay un tema, yo he estado viendo... En salud, en educación. Pero puede ser en el tema... Mira, yo he estado viendo su plan de inversiones. Tú sabes que al inicio de la gestión de cada año, tú priorizas, claro, y lo comunicas al Ministerio de Economía. Y la prioridad de este año son parques. Va a desarrollar cerca de 40 parques en Piura. Está bien. Que no sabemos, o sea, hasta ahora tú has dicho, transparentar, creo que le falta la comunicación. Pero no es un problema de comunicación, es un problema de concepción, porque tiene que tener una rentabilidad social. Yo recuerdo mucho, voy a poner un ejemplo, en la época de la señora alcaldesa Rubia Aguilar, estaba muy avanzado la oferta de la concesión para construir lo que era el terminal terrestre. Me parece que era una empresa ecuatoriana, Hidalgo, la que había hecho una oferta de concesión mediante alianza público-privada. Entonces, la discusión, ¿cuál era? El porcentaje de renta que le tenía que entregar la empresa concesionaria a la municipalidad. La empresa concesionaria, recuerdo que ofrecía 6.5% de su rentabilidad al año. Entonces, un grupo de regidores ahí se oponían rotundamente porque decían que en Trujillo el terminal terrestre daba 7%. Entonces, yo le preguntaba a unos ingenieros especialistas, me decía, es que en Trujillo tiene más conexiones, más llegadas, en fin. Pero no solo eso, uno tiene, en este caso, una obra pública tiene que ver la rentabilidad social.
es decir, generar condiciones de bienestar para los ciudadanos. Rentabilidad social es darle al ciudadano bienestar, comodidad, que camine sin que lo atropelle un carro, que vaya y haga sus ejercicios, su gimnasia en el parque, que su niño corretee en su patineta o en su triciclo. Eso es rentabilidad social, porque le estás dando bienestar a la gente. ¿Y acá qué han hecho? Lo han cerrado y no dejan entrar. Y en el expediente técnico está que decía boleterías. Y nosotros decimos, pero si le vas a hacer boleterías, ¿qué vas a cobrar el ingreso? Pero acá viene el otro tema, o sea, ya ahorita ya el parque está. ¿Qué hacemos? Hay que mejorar. Para que, exacto. Yo, por ejemplo, los colegios por ahí deberían de estar mirándolo, me he dado 2 vueltas, mirando bien cada lugar, ¿no? Decía, yo me vincularía, por ejemplo, yo municipalidad, me vincularía con la UGEL, me parece perfecto. ¿No? ¿Para qué? De repente, oye, ¿cuántos colegios hay en Piura o en este... Por la zona, que no tienen un lugar donde desarrollar sus actividades físicas? Ok, un cronograma de uso para esos escolares, que vayan al parque y hagan sus actividades físicas. Sería una forma. Otra, creo que iban a hacer un patio de comidas, ¿no? No sé si lo hicieron o no lo llegaron a hacer, no tiene el... Porque no, pero debe estar el área. Entonces, de repente en esa área hacer... el centro de cómputo, donde los chicos puedan ir a usar computadoras, mediante un cronograma, mediante que sean llevados o conducidos por su propio centro educativo. Es decir, darle una utilidad de ese tipo. No, y sin ir muy lejos. Abrirlo a los niños. Mira, en los ángulos, en las esquinas. ¿Por qué no poner elementos o plantas que te den sombra, plantas trepadoras, y hacerle unas pequeñas sombrillas en las esquinas? Yo creo que te va a escuchar Gerardo Alvarado, el gerente de desarrollo, porque lo que tú dices es cierto. No entiendo, tú lo acabas de decir, yo sustento el perfil para darle un beneficio a la comunidad y lo llevo a utilidad pública. Ahora, ya está el parque. ¿Qué podemos hacer? Ya utilizó nuestra plata. Hay que replantear su uso. Hay que replantear el uso. Ahí hay un colegio a la vuelta que creo que es Paul Harris, un colegio de niños especiales. En lugar de que los días de semana esté vacío, que haga convenios con UGEL, que haga convenios con el SER. Es que aquí viene el problema en la concepción del proyecto. Porque fue concebido para que sea utilitario. Acuérdate, patio comidas, boletería, para que sea utilitario. No fue concebido para que sea útil a los ciudadanos de la zona o de otras zonas que quieran estar ahí. Mira, yo concebido de esa manera. Yo siempre voy a tener un negocio. Yo siempre voy a tener esta posición clara. El Estado es un mal administrador de los bienes públicos. No sé, de repente me van a criticar, van a decir Pepe Jiménez es de extrema derecha, pero es mi apreciación y estamos para respetar el tema. Porque mira, aquí no estamos hablando de la administración del parque, estamos hablando de su concepción. Pero también puede ser que es una obligación del Estado y su obligación es hacerlo bien. Pero la concepción puede haber sido para minimizar el tema de los riesgos de la inseguridad, porque también el tema deportivo. La inseguridad tenías que poner reflectores, focos y policía. No, pero ese parque antes era un desastre. También hay que reconocerlo. Yo he ido a comer ahí al frente de una parrilla, cada vez que venía. Pero yo he ido a comer mis maquis al frente. Y también no te miento que chibolo también iba a tomarme mi ron ahí. Y había una zona que estaba oscura. Seguramente. O sea, y llegaban a tomar y llegaban, o sea. Eso no puede ser la justificación, porque las alternativas de solución para ese problema eran otras más baratas. Ya, pero ahora sí lo podemos rectificar y que lo escuche la gente de la municipalidad. O sea, definitivamente se tiene que reestructurar el uso para que cumpla con la finalidad pública. Ahora, el tema, Gerardo, ¿cuál es el tema que necesita vigilia ciudadana para seguir creciendo? Es que no, a nosotros no es que nos interese crecer porque somos una empresa, no buscamos rentabilidad. A nosotros lo que nos interesa es promover en la ciudadanía esa nueva forma de gobernanza, que la gente entienda que no puede combatirse la corrupción si no hay transparencia, entienda que no puedes tener una gestión eficiente, correcta, regular de los recursos públicos si al funcionario público le falta integridad, que sepa que su gobernante no va a dejar de hacer cosas malas
o mejor dicho, su gobernante va a hacer cosas buenas sin que él participe, sin que él lo controle, ¿cierto? Entonces, en este foro que estamos de gobierno abierto, que es donde, como te decía al comienzo de esta conversación, está Universidad del Pacífico, Cámara de Comercio de Lima, algunas asociaciones civiles, ONGs del sur del país, de Cusco, Arequipa, entidades del Estado y esta Vigilia Ciudadana. Nosotros estamos desarrollando, tenemos que hacer el 6º plan de gobierno abierto, ¿no? Que es un plan que tiene que asumir el Estado para desarrollarlo. Y a lo largo de los tres últimos planes de gobierno abierto en el que hemos participado en su construcción, encontramos que la mayor dificultad es cómo hacer participar a los ciudadanos de esto que te digo, de la gobernanza, ¿no? Entonces, estamos organizando unos talleres, creo que para Piura está programado para mayo, la 3ª semana de mayo. Tenemos que buscar una locación donde puedan asistir representantes de organizaciones de la sociedad civil para con ellos empezar a trabajar primero ese plan de gobierno abierto, las ideas que deben ir ahí y promover esto que, como te digo, se sustenta en 4 pilares: transparencia, integridad, rendición de cuentas y participación de los ciudadanos. Gerardo, mira, el tema, tú lo acabas de decir, vigilia ciudadana. ¿Qué pasaría si un alcalde te dice, te quiero contratar, ojo, sin sesgar tu fiscalización, te quiero contratar para que me apoyes a que mi gobierno sea transparente, para que mi gobierno sea pulcro ante la comunidad y mis resultados se den de la mejor manera? ¿Vigilia entraría ahí? No como vigilia. Yo podría entrar a título personal y como profesional. Yo, por ejemplo, tengo un diplomado en sistemas de gestión anticorrupción en ISO 37001. Él lo hizo en la Universidad de Cataluña. Entonces sé cómo armar una oficina de integridad y qué cosas tienes que hacer para promover la integridad dentro del personal y cómo funciona esa repartición pública. O sea, pero no, Vigilia no. Vigilia es una asociación civil que además no tiene fines de lucro, ¿no? Pero sí profesionales. O sea, sí cualquier alcalde te podría llamar, bueno, a mí o a cualquier integrante de Vigilia Ciudadana, pero a título personal. Lo que pasa es un claro, profesional y punto, pero no a Vigilia Ciudadana. Eso sería bueno, porque yo hasta ahora no entiendo si tenemos a una persona capacitada, piurana, que está involucrada en el quehacer, que tiene ese sentido social, ¿por qué no llamarlo a participar si no tenemos nada que esconder? Mira, empezaría porque, como te digo, en el foro de gobierno abierto que integramos, tendrían, o sea, la norma, la ley, porque eso se creó por ley, como te digo, Perú es parte de un convenio internacional de gobierno abierto, son 77 países los que están ahí, y hay asiento para representantes de gobierno regional y hay asiento para representantes de gobierno local. No pone a nadie. No les conviene. No les interesa. Mira, Gerardo, yo creo que en estos tiempos de producción, hasta que me hace 1 hora hemos estado. Porque íbamos a estar en media hora, 1 hora. Yo creo, producción, que esto así merece sacarlo en 2 etapas. Sí, 2 porque sí, muy largo. Porque muy largo el tema, digo, mira. Demasiado tiempo. Sí, yo creo que tener a una persona como Gerardo en nuestro podcast es muy importante, hay que aprovecharlo. Así que yo creo que Gerardo ha sido una conversación, mira, 1 hora, ha sido demasiado fluida y ni le he sentido, porque estaba tan concentrado. Producción hace rato me está haciendo corte. O sea que estos programas son cortos. Claro, y para mí y para creo todo el público siempre ha querido saber quién es Gerardo Cabré. Bueno, y hoy me conocen algo. Y hoy has aclarado todas las dudas, tanto de vigilia, de tu persona, de que cualquier alcalde, y los invito a los alcaldes, ustedes llegan a hacer una gestión transparente. ¿Por qué no invitar a alguien que te pueda orientar, te pueda asesorar sin perder el sentido de la fiscalización? De verdad, Gerardo, para mí ha sido un placer. Espero volverte a tener. Ya te quedó claro que hay muchos puntos de los cuales hemos estado equivocados. Y a seguir con vigilia, a seguir trabajando sin perder esa posición. Porque la gente quiere, la gente ve a un lado, de otro lado y no encuentra. Decirle a la gente que cuando algunos me dicen que no participamos, que por qué no denunciamos tal cosa, no, nosotros no somos un organismo de denuncia. Nosotros promovemos el gobierno abierto. Eventualmente denunciamos cuando consideramos que ello puede servir para ejemplificar ante la comunidad qué se debe hacer y qué no se debe hacer. Bueno, hay que ver, invita antes de irnos al foro para que la gente vaya viendo, porque yo creo que va a estar lleno ese foro.
Bueno, es básicamente especializado en el tema de gobierno abierto, no es un foro, es un taller para que la gente aprenda cómo hacer los planes de gobierno abierto. ¿Para qué fecha? Hemos calculado que es la tercera semana de mayo. Bueno, hay que ver. Y está La convocatoria la va a hacer la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia y Consejo de Ministros. Nosotros no trabajamos con el Consejo de Ministros. No, pero hay que estar al tanto porque a veces de repente invitan a sus allegados. La idea es que las asociaciones, organizaciones de la sociedad de base, la sociedad organizada. Bueno, amigos y señores, hoy hemos estado con un gran personaje peruano, Gerardo Cabrejo. Gracias y los invito este viernes a ver a Gerardo, donde aclaramos todas sus dudas. Un aplauso, por favor, para Gerardo. Hermano, gracias. Gracias por estar acá. Nos vemos.